Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están, amigos de Proyecto Vida Integral y personas que nos están viendo por primera vez? Bienvenidos a nuestra transmisión. Eh, pero vamos a hacer una oración antes de comenzar, ¿vale? Ahí en donde estás, si quieres, inclina tu rostro, cierra tus ojos, simplemente para que no te distraigas. Bendito Dios, venimos delante de ti en esta mañana, dándote muchas gracias por la dicha de la vida. Muchas gracias porque nos dejas escuchar todavía tus palabras, porque no estamos padeciendo persecución como en algunos otros lados. Muchas gracias por ello y te ruego que abras nuestra mente y nuestro corazón y que tu Espíritu Santo sea el que ministre en esta mañana. No queremos oír palabra de hombre, sino tu palabra propia, por favor, Padre. A ti sea la gloria por siempre, en el nombre precioso de tu Hijo amado. Amén. Pues espero que se encuentren bien, hermanos. Como saben, estamos viendo el Evangelio de Juan. Ahorita pues vamos a continuar con ello, pero quiero recordar un poquito porque este pasaje que vamos a estudiar va de la mano con la predicación pasada que nos dio Stanley, porque es la respuesta a lo que nos dice el versículo 17. Vamos a hablar sobre el Evangelio de Juan, capítulo 5, del versículo 19 al 29. Pero como les digo, esta es una respuesta al versículo 17 que nos dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Recordemos en la predicación pasada que Jesucristo sanó a un paralítico ahí en Betesda, pero los judíos comenzaron primeramente a juzgar al hombre por andar cargando su camilla y después empezaron a juzgar a Jesucristo por estar sanando en sábado. Pero para saber qué es lo que pasó, queremos saber por qué lo juzgaban estos judíos, qué es lo que pasaba por su mente en ese momento para estar juzgándolos. Pues realmente no es que tal vez estuvieran mal ellos en sus tradiciones, más bien eran sus tradiciones las que ellos traían. Desde el Antiguo Testamento ellos venían cargando con muchísimas tradiciones. Y una de esas tradiciones era lo que se dice como Shabbat, que es día de descanso, que es por lo que estaban juzgando a Jesucristo. En este día de descanso ellos habían instituido en un libro, porque a partir de que ellos muchas veces fueron llevados cautivos, llevados prisioneros, esclavos a muchas diferentes ciudades, entonces ellos tenían lo que llamaban la ley oral. En la ley oral ellos instituyeron muchísimas normas, aproximadamente 7,000 normas de cómo llevar a cabo cada uno de los mandamientos. Entonces ellos lo que hicieron fue tal vez perdieron de vista un poquito el verdadero objetivo de lo que significaban cada uno de los mandamientos que Dios había dado. Y esto lo instituyeron en un libro que ellos llaman la Mishnah. En este libro hay una parte en donde habla las prohibiciones en el día de Shabbat, y me parece que son 39 prohibiciones, 39 actividades, que tal vez para nosotros nos parezcan tal vez insignificantes, pero pues eran sus tradiciones de ellos. Y ellos se habían enfocado muchísimo más en la liturgia, en cómo tenían que llevar a cabo las cosas, que realmente en tener una verdadera comunión con el Padre. ¿Qué es lo que significaba el día de descanso? El día de descanso era para tener una vinculación con el Padre, tener un día con la familia, leer la palabra y estar en descanso para después la semana que venía tener fuerzas tanto espirituales como físicas. Ese era el verdadero sentido del Shabbat, del sábado, el día de descanso. Pero ellos ya se habían centrado tanto en la liturgia, en prácticas religiosas. En eso se habían centrado tanto ellos que perdieron el verdadero sentido por el cual Dios instituyó el día de descanso. Y bueno, tal vez ellos en ese momento, en lo que estaban pensando cuando estaban juzgando a Jesucristo, tal vez estaban pensando en Nehemías 13:15. Nehemías 13:15 dice: en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas e higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén el día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las prohibiciones. Entonces vemos que a partir de que ellos estaban siendo llevados cautivos, ellos pensaban que les faltaba muchísimo para poder ser liberados de su cautividad. Entonces lo que hicieron era la ley oral, la que se pasaba de persona en persona a través de platicar, a través de palabras,
llegaron a lo que ellos llamaban unos sabios, entre ellos, se pusieron de acuerdo y entonces ellos empezaron a sacar conclusiones de cómo se tenía que llevar a cabo lo que ahorita estamos viendo el sábado, el día de descanso. Entonces lo que hicieron fue lo escribieron en un libro en el que les digo que se llama la Mishnah, y entonces eso se los pasaron a todos los judíos que venían después de ellos, y en este caso quienes estaban aquí, los que tenían que tener el resguardo de la ley en el templo, eran los fariseos, los saduceos, así se llamaban las personas que estaban en el templo, que estaban a cargo de enseñar a las personas. Pero estas personas, fariseos, habían perdido el objetivo, ya no le enseñaban a la gente, ya no querían atraerlos hacia el Padre, hacia Dios. No, ellos lo que hacían, ya nada más lo que hacían era estar juzgando a las personas si lo hacían bien, si no lo hacían bien, de acuerdo a su interpretación, lo que ellos lo habían interpretado. Y lamentablemente, eso que hicieron de haberse centrado tanto en su liturgia, pues se perdieron de la dicha, no se dieron cuenta quién estaba frente a ellos. De hecho, aquí podemos también darnos cuenta que ese paralítico tampoco se había dado cuenta quién había hecho el milagro, porque no sabía. Entonces aquí nos damos cuenta que estos hombres, estos judíos, así los llama Juan, todo el tiempo los llama Juan judíos aquí en el Evangelio, los llama judíos, pero se refiere en sí realmente a los fariseos, a los que él había venido, porque él era alguien que tenía tanto conocimiento, había venido con ellos, con los que tenía conocimiento, pero ellos son los que lo rechazaron, los que estaban en el templo, porque realmente los que lo siguieron, podemos tener en cuenta que las personas que lo siguieron, no todos lo habían rechazado como los judíos. Por ejemplo, Juan era judío, cada uno de sus discípulos eran judíos, entonces aquí no podemos generalizar que todas las personas judías lo rechazaron. Realmente quienes lo rechazaron fueron estas personas que tenían la obligación de enseñarle a las personas, de enseñarle al pueblo una relación con Dios. Ellos eran los que habían perdido, y a esos vino Jesucristo, lo rechazaron, pero gracias a ello, a que ellos lo rechazaron, entonces ahora se abrió una brecha para que las personas que no tenían un pacto con Dios, que no había un pacto con el pacto que había hecho el Padre con Abraham, con Isaac, con Jacob en aquel tiempo, ese pacto no estaba para todas las naciones, sino estaba un pacto solamente para los judíos. Entonces Jesucristo, a través de esto, abre una brecha para que nosotros, los que no teníamos un pacto, los que no teníamos ley, teníamos pero una ley del pecado, no estábamos bajo ninguna ley como los judíos, sino estábamos bajo la ley del pecado. Entonces Jesucristo viene y estamos bajo la ley de la gracia de que podamos entrar, ser injertados en esta raíz para poder tener pacto y tener una vida eterna. Para eso es a lo que vino Jesucristo. Y bueno, viene aquí, lo rechazan estas personas, y ellos olvidaron también lo que Moisés escribió en Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ellos habían perdido eso totalmente de cuenta, no se dieron cuenta del milagro que había hecho Jesucristo en ese hombre. Es más, tal vez ni les importaba, lo que ellos estaban centrando es que no estaban haciendo las cosas como ellos decían. A eso fue lo que vino Jesucristo, a poner orden en cada una de esas cosas, de esas liturgias, de todo lo que estaban haciendo en ese tiempo las personas. Y bueno, como dice ahí, no se dieron cuenta quién estaba frente a ellos. Ellos eran doctos en la ley, ellos tenían tanto conocimiento, tal vez hasta se sabían la ley de memoria, conocían de los profetas, sabían tanto estas personas, y nos lo dice la palabra, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces a estas personas los que les faltaba era el espíritu, realmente, esa relación con Dios. Entonces, estas personas se olvidaron del amar al prójimo como a uno mismo, ¿no? Entonces, no se dieron cuenta quién estaba frente a ellos, el maestro, de quien tanto había hablado Moisés, de quien los profetas habían profetizado, de quien ellos tanto tiempo habían estado estudiando durante años y años y años, y no se dieron cuenta solamente por querer estar juzgando, por tener una pelea si las cosas se hacían bien o se hacían mal. Y esto nos podemos darnos cuenta en nuestros tiempos, contextualizándolo lo que quiso decir en ese tiempo Jesucristo a esos fariseos. En este tiempo, ¿qué está pasando? A veces hay muchas peleas en las diversas
creencias, en las diversas, ¿cómo se llaman?, denominaciones que hay, que si los bautistas tienen la verdad, que si los pentecostales, que si los judíos, o sea, hay infinidad. Y siempre estamos peleando y viendo quién tiene la razón, quién no tiene la razón. Esto sería muy bueno, pero si lo uniéramos, ¿para qué? Para tener un mejor conocimiento de quién es el Dios verdadero. Y aquí nos va a dar, a partir de esta predicación, Jesucristo se empieza a enseñarle a estos judíos su identidad que Él tiene con el Padre, porque ellos no creían en el Hijo. Entonces, de tanto estar afanados, no se dieron cuenta quién estaba frente a ellos. Les había llegado la salvación, les había llegado el Mesías, les había llegado el enviado, el ungido, como quisieran llamarlo, pero llegó el Hijo de Dios para traerles salvación a su vida y no quisieron hacer caso. ¿Y cuántas veces nosotros también en nuestras iglesias traemos carga a las personas? Estas personas fariseos habían puesto ya diferentes cargas, ya lejos de ser un día de descanso, ya era un día de esclavitud, porque tenías infinidad de cosas que hacer y si no las hacías estabas pecando, según sus leyes humanas que ellos habían instituido. ¿Y cuántas veces en nuestras iglesias también hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces le decimos, no, es que esto no se hace así, esto no es así, esto no es así? Realmente a donde tenemos que llevar a las personas y lo que tenemos que hacer realmente es creer en Jesucristo. Y si vamos a escudriñar las Escrituras, que sea para una sana edificación, no para un debate, no para estar peleando entre nosotros, que si tú tienes la verdad, que si no, sino para que sea una sana edificación y podamos tener esa relación con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Para eso sí sería muy bueno. Pero bueno, a causa de la respuesta que Jesús les da en el versículo 17, les dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Aquí Jesucristo estaba diciéndole a estas personas que el Padre había dicho que el séptimo día era de descanso porque Dios descansó en ese tiempo de crear. Pero realmente si nos ponemos a pensar, las palabras que se utilizaron en esos versículos es una palabra en que el Padre seguía creando, porque las plantas seguían creciendo, los pájaros seguían volando. Y en estos tiempos las mujeres pueden seguir teniendo hijos, siguen dando vida. O sea, el Padre todo el tiempo sigue creando y todo el tiempo sigue creando. Y entonces, ¿por qué el Hijo no iba a ser tan bondadoso como el Padre? Si el Padre seguía siendo bondadoso y dando vida, ¿por qué el Hijo, el enviado de Dios, por qué no iba a ser tan bondadoso como para poder darle sanidad a un hombre, a un paralítico? Entonces estas palabras fueron las que encendieron a los fariseos, porque se estaba haciendo al mismo nivel que el Padre. Y ellos cegados no quisieron ver. Inclusive unos capítulos antes vemos que inclusive Juan el Bautista quiere quitarles el velo, quieren que se den cuenta que de aquel que estaban diciendo los profetas ya había llegado, pero ellos no quisieron hacer caso, no quisieron dejarse quitar el velo, inclusive por Juan el Bautista y ahorita Jesucristo. Entonces, aquí hay dos partes en el capítulo 19. Los judíos trataban de matarle a Jesucristo por transgredir el día de reposo, según las reglas de interpretaciones humanas, por hacerse igual a Dios al llamarle su Padre. Por esas dos causas fue que quisieron y empezaron a tramar en su corazón el matarle al Hijo. Y sabemos que el Hijo no necesitaba escucharlo de labios, Él conocía lo que había en el corazón de las personas. Y bueno, este discurso que vamos a ver el día de hoy es muy importante porque en los evangelios tal vez no vemos una forma tan sistemática en cómo el Hijo empieza a dar su identidad y su misión con el Padre, la identidad que tiene con el Padre y la misión para lo cual fue enviado. Es tan ordenada esta parte en cómo lo escribe Juan y cómo lo hizo Jesucristo. Es muy, muy bonita esta parte que vamos a estudiar. Y bueno, quiero que veamos un videito. Por eso Jesús les decía: en verdad les digo, el Hijo no hace nada solo. Solamente hace lo que ve hacer al Padre, y todo lo que hace el Padre, también el Hijo lo hace. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Y obras mayores que estas le mostrará para que ustedes se queden asombrados.
Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos den al Hijo la misma honra que le dan al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad les digo, aquel que escucha mis palabras y cree al que me envió, ya tiene vida eterna y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. En verdad les digo que viene la hora, y es ahora, en este tiempo, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo tener vida en Él mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No se queden asombrados de esto. Porque llegará la hora en que todos los muertos oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida. Pero los que hicieron el mal, resucitarán para ser condenados. Pues ahí estamos viendo su primera confrontación fuerte de nuestro Señor Jesucristo con los fariseos. Tremenda esta parte. Me imagino cómo se han de haber puesto a estos fariseos. Han de haber sido, o sea, les dejó dos opciones: o crees o no crees. Si crees, tienes vida, pero si no crees, tú mismo te estás condenando. En conclusión eso, ¿no? Y en el versículo 19, que es donde ya comienza nuestra predicación de hoy, desde el 19 al 29, dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En esta parte vemos a Jesucristo que, lejos de tal vez ponerse temeroso ante estas personas, ante estos religiosos, ante estos doctos de la ley, lo que Él hace atenúa su afirmación. Recordemos que esta es la respuesta al versículo 17, porque es cuando ellos empiezan a tramar. Cuando Él dice: si mi Padre obra, también yo debo de seguir obrando. Entonces ellos empiezan a tramar en su corazón matarle, y esta es la respuesta que Él les da. A pesar de que ellos no hablaron, Él conocía su corazón y empieza a decirles que lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, porque el Hijo conoce lo que hace el Padre. Entonces se está poniendo al mismo nivel. Y lejos de tener miedo, Jesucristo lo que hace es ponerse firme y hablarles. Las palabras que se utilizan aquí es de que no retrocede, no va hacia atrás, sino que se queda firme en esa palabra en la que nos está diciendo: de cierto, de cierto. El de cierto, cuando lo escuchemos en alguna parte de la Biblia, significa que Jesucristo va a hablar algo, si lo que Él habla importante, va a hablar algo de suma importancia. El de cierto, traducido del griego, es el amén, amén. Siempre lo vamos a escuchar así: de cierto os digo. Ciertamente lo podemos también leer. Esto está haciendo fuerte la explicación que va a decir. Entonces, cuando escuchemos esto, prestemos atención a la palabra. Entonces, aquí Jesucristo emplea estas palabras y vienen 4 afirmaciones, vienen 4 respuestas de lo que a su respuesta a estos judíos. Y las primeras respuestas que le da es: porque todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Eso lo vemos en el versículo 19. Si lo estudiamos, podemos ver que trabajan a una misma unidad. Están en una relación íntima con el Padre. Establece la autoridad de Jesús para sus enseñanzas y obras. O sea, nada de lo que Jesucristo está haciendo, nada está fuera de orden de lo que el Padre desea para el ser humano. Lo que el Padre desea siempre va a ser tener una relación con el ser humano. ¿Y qué vino a hacer Jesucristo? A reconciliar por esa naturaleza pecadora que tenemos como humanos.
Lo que vino Jesucristo es para perdonar nuestros pecados, para que creyéramos en Él y reconciliarnos con el Padre. Para eso es para lo que vino. Entonces aquí no está fuera de orden. Les empieza a demostrar que Él está al mismo nivel que Dios, pero que está bajo la autoridad de Dios, pero que esa autoridad le ha sido delegada al Hijo, para que todo lo que Él hace también lo ha visto hacer al Padre. Eso es lo que nos dice el versículo 19 en el primer por qué. Y en el versículo 20 dice, porque el Padre ama al Hijo. La razón por la revelación al Hijo de todas las cosas que Él mismo hace es que el Padre ama al Hijo con el amor que no retiene nada a sí mismo. ¿Qué nos dice el versículo 20? Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Qué significa esto? Que el Padre, como ama al Hijo, no le retiene nada. No le retiene que haga milagros, no le retiene que dé salvación, no le retiene que juzgue, no le retiene nada de eso porque el Padre ama al Hijo. Eso es lo que nos dice el versículo 29 en el segundo por qué. El tercer por qué nos dice en el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Porque al ser el juicio ha sido delegado totalmente al Hijo. Aquí ya se pone más tremenda la situación, ya empieza a confrontar más a estos judíos porque el juicio solamente el Padre, o sea, ellos traen una enseñanza en que el Padre es solo el que hace juicio, y lo podemos ver en el Antiguo Testamento, como cuando las personas pecaban, venía juicio sobre ellos y caían rayos, o se abría el suelo y eran tragados, de una y de otra manera. El Padre hacía juicio, pero ese juicio le ha sido delegado al Hijo. Entonces, otra vez vemos poniéndose en el mismo nivel que el Padre, y por eso es que estos fariseos cada vez se encendían más en furor. Y vemos el versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Aquí les está diciendo totalmente que todo lo que están pensando ellos, todo lo que están tramando en su corazón, todas esas cosas que entre ellos están hablando, lo están deshonrando al Hijo. Pero si ellos lo que buscan es honrar al Padre, entonces tienen que honrar al Hijo que está frente a ellos. Es tremenda esta parte porque ellos querían estar bien delante de Dios, según ellos, a sus instituciones, a lo que ellos habían aprendido, pero tenían enfrente de ellos a quien debían honrar para poder honrar al Padre. Si no honraban al Hijo, no honraban al Padre. Entonces, esto causó una revolución en su cabeza de cada una de estas personas que estaban escuchando estas palabras. Y entonces, ellos tenían dos opciones. Jesucristo les estaba trayendo mensaje de vida. Ellos tenían dos opciones. O elegían por creer y tenían la vida eterna y honraban al Padre, que era lo que ellos querían. O la otra, deshonraban al Hijo, deshonraban al Padre, y entonces, por lo tanto, ok, y bueno, vemos que el dar vida a los muertos y el pronunciar juicio eran las dos obras mayores que el Padre había asignado al Hijo. Dije, aquí Rafa me anda interrumpiendo. Dar vida eterna y hacer juicio. Vemos en estas 5 cosas, en estos 5 porqués, ¿qué fue lo que fue delegado al Hijo? Fue lo principalmente que le dio dado al Hijo fue dar vida eterna y hacer juicio. Esas dos cosas fueron las principales que le dio el Padre al Hijo. Sus dos características, sus dos dones, no sé cómo explicarlo, pero fue una de las cosas que más impresionó en la vida de Jesucristo aquí en la tierra y que sigue haciéndose. O sea, eso no se quedó allá. Eso no se quedó allá, sigue. Ahorita Jesucristo existe y está para dar vida, pero también está para hacer juicio. Pero ¿qué te crees? Que esa decisión ya está en nosotros y ahorita te voy a decir por qué. El hecho de que las personas crean en Él como el Hijo de Dios ya han sido dichas. O sea, el hecho de que las personas no crean en Él como el Hijo de Dios ya han sido condenadas.
Y eso nos viene en el versículo 24 y 25. Dice, de cierto os digo. Otra vez estamos escuchando el de cierto. Va a decir algo poderoso, va a decir algo de suma importancia a Jesucristo. De cierto os digo, amén, amén. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya está hablando ahí que Él da vida. Ok, el que estaba muerto y cree en Él, tiene vida. Pero viene el 25. De cierto os digo, otra vez el doble amén, amén. Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Vida. Ahí que vino a dar vida. Pero la vida eterna es una realidad. Verdaderamente yo te puedo decir que la vida eterna es una realidad y la vida eterna no está cuando nos muéramos. No. La vida eterna comienza en el día que comenzamos nosotros. Aquí dice, el que oye y el que hace. No solamente ser oidores, sino hacedores. Y el ser oidores y hacedores, eso va a convertir en una fe viva. El creer y la fe van de la mano. Van de la mano fe y creer. Pero la fe va de la mano con la obediencia. Entonces, si yo creo, yo tengo fe. ¿En quién? En Jesucristo. Si yo creo en Jesucristo, tengo fe en que voy a tener vida. Pero si tengo fe, voy a obedecer. ¿A qué voy a obedecer? A cada una de las cosas que viene aquí en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ser un hombre conforme al corazón de Dios, o una mujer, si nos está escuchando. Pero esto aquí Jesucristo ya lo dijo desde hace mucho tiempo y sigue viviendo. Pero ¿qué te crees? Aquí nosotros tomamos una decisión. O sea, aquí es donde viene lo que muchas veces he escuchado a Rafa decirle a los chavos, ¿no? Jesús es un caballero, Dios es un caballero, y vamos a verlo desde esta manera. Jesucristo es un caballero y Él no te va a obligar a hacer absolutamente nada que no quieras. Nada que no quieras, así como a los judíos, te va a venir y vas a poder tener a los mejores maestros, vas a poder tener a los mejores consejeros, a los mejores pastores. Pero mi hermano, si en ti no está el creer, si tú no quieres creer, no quieres ser oidor y hacedor, tener una fe viva, mi hermano, eso ya está en ti. Porque podemos tomar el ejemplo de Judas Iscariote. Judas Iscariote tuvo al mejor maestro, tuvo al mejor mentor. El Hijo de Dios estaba junto a él. ¿Y qué pasó? Se perdió totalmente. Entonces, está en nosotros, está en cada persona individualmente. No está ni en mí, no está ni en el pastor, no está en tus maestros, no está en las personas que te enseñan. Está en ti el que tú creas verdaderamente. Y aquí están las palabras, aquí está revelándose totalmente el Hijo, está revelando su divinidad, su unidad con el Padre. Es tremendo. Si no crees, mi hermano, si no comienzas a creer, podemos ponernos en el lugar. Si yo en algún tiempo yo no creí, yo blasfemaba en contra de Dios y decía, bueno, no, es que no es cierto, ¿cómo puede ser? Y inventaba muchas cosas y buscaba teorías y de todo para poder refutar. Pero mi hermano, así como ellos, yo me pongo en ese lugar. Yo estaba en el lugar de los fariseos, tenía la verdad frente a mí, pero no me dejé quitar el velo. Pero gracias a Dios en este momento tengo vida y vida eterna. ¿Por qué? Porque creí, mi hermano. Y yo te invito a que tú creas. Y podemos ir rápidamente a Juan 3:16. Esto nos los predicó Sli. Nos predicó que Jesucristo, muchas veces nosotros como cristianos nos basamos mucho en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al Hijo, porque de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero, ¿qué viene después? En el 17 y el 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces la responsabilidad es de nosotros. Jesucristo ya trajo la salvación, aquí está frente a ti. Está en ti si quieres creer. Si crees, mi hermano, bienvenido. Bienvenido. Pero si no crees, mi hermano, vas a ser condenado. Pero por tu propia decisión, no porque Jesucristo te condene. Simplemente nada, es porque no crees en Él como el Hijo de Dios. Y la vida eterna comienza en el momento en el que tenemos una fe viva. En el momento en el que comenzamos a oír, a creer y empezar a hacer las cosas que Jesucristo nos manda a través de sus palabras. En ese momento es una fe viva.
En ese momento viene lo que llamamos técnicamente como la regeneración, lo que hablaba Nicodemo, el nuevo nacimiento. En ese momento en el que empezamos a tener una fe viva, volvemos a nacer. Viene un nuevo nacimiento. Y no hablo de cosas morales, no hablo de como el alcohólico o el drogadicto intentan dejar de drogarse, intentan, el que le gusta la lascivia, deja de ser lascivioso, infinidad de pecados, el que roba deja de robar solamente por actos morales. No, no es así, porque puedo poner el ejemplo de una persona que anda buscando en grupos, anda buscando con psicólogos, psiquiatras, y jamás ha podido dejar la bebida, o ha podido dejar la bebida, pero no ha cambiado sus actitudes. Pues déjame decirte que cuando nosotros tenemos este nuevo nacimiento, ya no vamos a tener que esforzarnos tanto. Y hemos escuchado por ahí que la vida cristiana es demasiado difícil, es un camino que nadie quiere tomar por lo difícil que es. Déjame decirte, sí es difícil, pero déjame decirte que es difícil cuando lo hacemos con nuestras propias fuerzas. En el momento en que dejamos al Padre, que el Espíritu Santo actúe en nosotros, que mande al Espíritu Santo y empiece a actuar en nosotros, que nos empiece a dar esas fuerzas, es ahí en donde ya no es tan difícil. Ahí es donde ya no es difícil la vida cristiana. En la carne, si vivimos la vida cristiana en la carne, es totalmente difícil. Pero si tienes este nuevo nacimiento, entonces viene una fe viva. Y entonces vamos a poder hacer las cosas por amor a Dios. Ya no va a ser tan difícil. En el versículo 26... Versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El Padre es autoexistente, tiene vida, es un aspecto esencial de su naturaleza. Si lo vemos en el Antiguo Testamento, Él tiene vida en sí mismo, porque nadie lo creó. Podemos ver que Él da vida, aliento de vida, que Él forma con sus manos. Esa es la naturaleza del Padre. Pero en este pasaje nos está diciendo que así como el Padre tiene vida en sí mismo, asimismo al Hijo le dio la misma naturaleza de poder dar vida, porque el Hijo también tiene vida en sí mismo. Pero no está hablando está hablando de una vida física también, porque sabemos que Jesucristo resucitó a algunas personas, pero está hablando también de una vida eterna. Está hablando totalmente de una vida eterna. Por esta razón es que los judíos no tenían problema en entender esta parte, porque sabían lo que el Antiguo Testamento decía. Decía que el Padre era autoexistente y que la vida era por Él por naturaleza. Pero entonces el problema vino cuando Jesucristo les dice, pues esa vida, esa naturaleza del Padre de dar vida, también la tengo yo. Y entonces ahí fue una explosión. Con ellos entendieron que Jesús sostenía que el Padre había compartido con Él la misma naturaleza de su ser. Una naturaleza que más adelante vamos a darnos cuenta, y hasta este momento esa naturaleza la comparte con los que le siguen. Esa naturaleza de tener una vida eterna la comparte con nosotros cuando creemos en Jesucristo. Y luego viene el versículo 27. El versículo 27 nos dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. También describe al Padre como juez, como lo veíamos hace ratito. Lo podemos ver en Génesis 18:25, si lo quieren buscar ahí en sus casas. Jueces 11:27, en donde nos habla que el Padre en el Antiguo Testamento hacía juicio contra los israelitas que no le obedecían. Jesús repite lo mismo también en el versículo 22, como lo vimos hace ratito, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio es dado al Hijo. Esa autoridad antes era exactamente propia solamente del Padre, pero aquí ese derecho fue dado al Hijo, y esto explica el hecho de que sea capaz de dar vida eterna a sus elegidos. Y muchos comentaristas dicen que esta parte se refiere a que le dio la potestad de ser ser juez, y a continuación casi siempre, más bien siempre que encontremos que Jesucristo hace juicio, siempre vamos a encontrar a continuación o que lo antecede, en donde dice que el Hijo del Hombre.
Muchos comentaristas dicen que es porque Jesucristo se hizo totalmente hombre, tuvo sentimientos, tuvo emociones, estuvo en pruebas, estuvo en tentaciones, estuvo totalmente viviendo en una carne, así como nosotros lo somos, pero Él venció cada una de esas cosas que venían para tentarlo, para hacerlo caer, y Él fue el único santo. No ha habido en la tierra nadie santo como Jesucristo, que no pecó, sino que anduvo todo el tiempo conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que muchos comentaristas dicen que se antecede siempre que dice que el Hijo es juez o ha sido para dar juicio, porque vino y se convirtió en hombre totalmente. Entonces tiene toda la potestad porque supo todas las cosas que nosotros vivimos en la carne. Por eso es que Él puede dar juicio al hombre. En el versículo 28 y 29 nos dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Este está tremendo. Aquí va terminando este discurso que es la autoridad del Hijo. Aquí termina su discurso diciéndoles cuál es su autoridad. Y los versículos que vienen más adelante son tremendos también. Y no se lo pierdan porque nuestro pastor nos los va a decir la próxima semana y están tremendos también. Pero ahorita vamos a ver esto de la autoridad del Hijo, del 28 y el 29. Jesús le dice a los judíos que no se maravillen por ese milagro que acaban de ver en ese momento. No se maravillen por eso simplemente. Y comienza a hablarles de la resurrección. Comienza a hablarles de una resurrección en el juicio final. Está hablando de una resurrección universal. O sea, no está hablando solamente que cierto tipo de personas van a resucitar. Está hablando de una resurrección universal que tanto las personas que creyeron como las que no creyeron van a resucitar. Pero ¿qué va a pasar? Unos van a resucitar para vida y otros van a resucitar para condenación. Es lo que les está dando aquí a entender. Y esto hace mucho énfasis ahí a Jesucristo para que crean. Porque si no creen en Él van a traer juicio. Y esta parte la podemos ver en Daniel 12:2 para respaldarlo. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Está hablando de una resurrección universal. Los creyentes, las personas que oyen, que creen y actúan, van a resucitar para reinar toda la eternidad con Jesucristo. Pero aquellos incrédulos, aquellos que no creyeron, en Apocalipsis nos los dice, aquellos que no creyeron van a ser resucitados para juicio y serán arrojados, así nos los dice, en el lago de fuego. Así totalmente nos los dice. Es fuerte esta declaración de Jesucristo. Es fuerte porque ya sabe lo que continúa, sabe que falta poco para que siga su ministerio de Jesucristo. Falta poco. Él sabe para qué vino a la tierra en ese momento. Sabe que su cuerpo va a ser crucificado y va a tener que resucitar. Y como lo dije, Él fue hombre, tuvo miedo. Él lloró, Él se sintió triste. Pero Él vino para dar vida. A pesar de todo lo que sucedía en su entorno, vino para dar vida, vino a dar palabra, vino a abrir un estrecho para que nosotros que estábamos bajo la ley del pecado, estemos bajo la ley de la gracia, que tengamos paso. Mira, mi hermano, la ley de la gracia nos habla ya no de que el Padre viene y nosotros pecamos y va a caer un rayo sobre de ti. No, ahora ya tenemos esta ley de la gracia, que si tú pecaste el día de hoy, tienes la oportunidad de enseguida ir y arrepentirte. Hay una parte en la Biblia donde nos dice que los ojos de Dios están sobre los justos, pero hay otra parte en la Biblia que nos dice que no hay justo ni a un solo uno. Entonces podemos entrar en confusión, pero déjame decirte que las palabras que se utilizan aquí para justo, en la palabra en donde nos dice que no hay justo ni a un solo uno, está hablando de una persona que no comete pecados, de una persona que es santa totalmente, que no tiene pecados, y está hablando solamente de Jesucristo.
Y en esta parte en donde dice que los ojos de Dios están sobre los justos y que la oración del justo puede mucho, nos está hablando de una persona que está en un constante arrepentimiento, que está en un constante crecimiento espiritual, que sí está en una batalla todo el tiempo con su carne, con las cosas que están a su alrededor, el cómo él es tentado hacia las diferentes situaciones que pasan. Pero esta persona justa está en busca todo el tiempo de estar conforme a la voluntad de Dios, que peca, sí peca en el corazón, en el pensamiento, igual en la acción, pero viene y se arrepiente y se le presenta otra vez la situación y otra vez vuelve a cometer lo mismo. ¿Y qué crees? Tiene la oportunidad de otra vez arrepentirse. Las consecuencias, hay consecuencias, pero tenemos otra vez la oportunidad de ya no hacerlo y te arrepientes y ya no lo haces. Pues vamos a las conclusiones. Vamos a ver, dice, viene la hora y la hora es ahora. Eso lo leímos aquí en los versículos, porque Jesucristo en ese momento, cuando estaba diciendo, viene la hora y la hora es, así lo dijo, nada más que yo le añadí, la hora es ahora. Jesucristo en ese momento estaba pensando en el momento en el que le estaba hablando a los judíos, y a los que lo estaban escuchando, llegó la hora de que te arrepientas, llegó la hora de que creas en el Hijo de Dios, llegó la hora de que seas salvo, de que obtengas la vida eterna. Pero estaba pensando también a futuro. Las palabras que utiliza ahí se está refiriendo a que es un verbo que todo el tiempo está activo. Esa palabra que todo el tiempo va a estar activa. Y él pensó en ti en este momento, tal vez tú que no nos habías escuchado nunca, que es por primera vez, déjame decirte que no es por casualidad. Jesucristo, todas las cosas que hizo en la palabra de Dios, todos los milagros, todas las confrontaciones, nada de eso fue por casualidad. Nada, absolutamente nada. Y déjame decirte, tú que estás escuchando esto tampoco es por casualidad. Tú que no habías escuchado, tú que no crees, tú que te has alejado, o tú que crees y que te estás debilitando un poco por las situaciones o porque crees que has pecado mucho. Esto es para ti. Esta predicación es para ti, estas palabras son de Jesucristo para ti desde ese momento, porque dice, en ese momento estaba pensando en los judíos, pero también estaba pensando en tú y yo, en el momento en que escucháramos estas palabras, que podíamos arrepentirnos de nuestros pecados y arrepentirnos de todo lo que hemos hecho y empezar a tener un nuevo nacimiento. ¿Para qué? Para levantarnos en resurrección, para vida eterna, en el día del juicio final. Para eso vino Jesucristo. Y bueno, se viene la hora y la hora es ahora. Es el momento. Ya no esperes mañana. No sabes si mañana vas a vivir, brother. Por fe decimos que sí, pero no sabemos. Yo no sé si mañana vaya a despertar. Yo no sé si el día de hoy robé y digo, no, pues mañana me arrepiento porque mañana quiero robar otra vez porque no me va a alcanzar, ¿no? No, mi hermano, es tiempo de arrepentirse. Hoy es el momento de creer. Ha llegado la hora y el momento es ahora. Ya no estés viviendo en el mañana y el mañana y el mañana. Vive el ahora. Porque a veces, por tanto, estar viviendo en el mañana, estamos todos ansiosos. El momento ha llegado ahora. Y si nunca te has puesto a pensar si realmente Jesucristo es el Hijo de Dios, o no te has puesto a pensar qué va a pasar más adelante si tú mueres el día de hoy. Mi hermano, ha llegado la hora de que te decidas, de que creas. Ya escuchaste, ahora créelo. Y si crees, deja que se convierta en una fe viva y comienza a actuar. Aquí estamos todas las predicaciones los domingos, hay devocionales, hay tantas cosas. Si no tienes una Biblia, si tal vez no abres mucho tu Biblia, no hay excusas. Estamos transmitiendo todos los días, los miércoles, martes y jueves, hay clases que están dando, estamos dando predicaciones los domingos. No hay excusas para que escuches, para que creas y hagas, para que no digas después, yo no sabía, porque déjame decirte que Jesucristo en ese tiempo vino como siervo. Vino como siervo a servir a sus discípulos, vino a enseñar, vino a abrir brecha para que nosotros tengamos parte en el pacto. Pero cuando venga en la segunda venida, que viene aquí en la Biblia, va a venir como juez. Ya no va a venir como siervo, Él va a venir como juez y va a venir a juzgar. Va a venir a juzgar cada una de las acciones y ya no va a haber oportunidad de que digamos, es que yo no sabía, es que no, ya no va a haber oportunidad. El momento es ahora de que nos arrepintamos y comencemos a vivir una vida nueva, de que haya ese nuevo nacimiento. Permítetelo a ti. Nosotros no le hacemos ningún favor a Dios, para nada. Dios contigo, Dios conmigo, sigue siendo el mismo. Dios sin mí, Dios sin ti,
es el mismo, mi hermano. La oportunidad la tenemos nosotros. No hay que ver para creer, sino creer para ver. A veces nosotros, como hemos visto, aquí lo vemos otra vez en el paralítico, que aún siendo él sano, no sabía quién lo sanó. No creyó, no fue salvo. A veces nosotros buscamos nada más un Dios milagrero, como lo habíamos visto en unas predicaciones pasadas. No estemos buscando el ver para creer, sino comencemos a creer para ver. Y mira, mi hermano, tú que no conoces, es la oportunidad. Es la oportunidad de que puedas hacer esta decisión, de que tu vida cambie. Y mi hermano, tú que tal vez te has alejado también. Y mi hermano, tú que sigues en la lucha, felicidades, aquí andamos, aquí estamos. Y hay unas palabras que han hecho mucho eco en mi vida en los momentos de desolación. Esta palabra la quiero dar para los jóvenes, para todos, pero en especial para los jóvenes. Para esos, y espero que me estén escuchando, que se hayan conectado. Si no, sus papás, si algún día les pueden pasar esta predicación, pues sería perfecto. Pero inclusive para quien nos está escuchando, es para ti esta palabra. Porque quiero decirte que tal vez estamos pasando situaciones muy difíciles. Situaciones que nos guiamos por la percepción que tenemos. Pero si nuestra fe empieza a ser viva, no nos vamos a guiar por lo que estamos viendo, por lo que nuestros sentidos nos pueden decir, como lo dije en un devocional pasado. Nuestro panel de control es la Biblia. No tenemos que estarnos guiando por las percepciones que nos puedan dar nuestros sentidos comunes. La Biblia es nuestro panel de control, que esa sea nuestra guía. Y déjame decirte que estas situaciones que tal vez estás pasando difíciles, que ya no sabes si creer o no creer, que te has apartado, que estás pasando una situación muy difícil que está haciendo que tu fe decrezca, o tú que apenas estás comenzando a creer, déjame decirte que no te rindas la situación por la que estés pasando. Sufre porque hay que sufrir para llegar a la meta, pero no te rindas. Cáete, pero no te rindas. Llora, pero no te rindas. El mundo solamente se ríe de aquellos a los que no puede imitar. Solamente eso. Pero si tú estás conforme al corazón de Dios, Él te va a dar las fuerzas. Si tú comienzas a creer, si empiezas a escuchar, a creer y a actuar, mi hermano, tienes el respaldo de Dios y Él está contigo. No te rindas, sigue adelante. Aquí estamos, muchos estamos pasando por situaciones similares a la tuya. Y aquí estamos para apoyarnos hombro con hombro. No te rindas, brother, no te rindas, hermana. Aquí estamos, sigue adelante. Y tú, mi hermano, que no crees, te sugiero que comiences a creer. Mi vida ha sido transformada a partir de que yo tuve un nuevo nacimiento. ¿Y qué crees? Sí he puesto esfuerzo, pero no he puesto un esfuerzo como lo quise hacer cuando iba a un psicólogo, cuando iba a un grupo. No. Dios mismo es el que ha traído un nuevo nacimiento. El Espíritu Santo ha hecho que en mí nazca el amor. Y por consiguiente viene el fruto del Espíritu. Pero eso es otro tema. Pero déjame decirte que cree. Yo te sugiero que creas. Y pues, como última pregunta, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? Si es así, pues comienza a actuar, mi hermano. Y si lo estás haciendo, felicidades. Sigue en el camino y no te rindas. Pues eso es todo. Déjenme hacer una oración por último. Bendito Padre, venimos delante de ti en esta tarde, dándote muchas gracias por estar con nosotros, porque has traído esta palabra. Te ruego que en esa tierra haya sido sembrada, en esa tierra, en su corazón, en la mente de las personas que escucharon, haya sido sembrada esta semilla y así mismo pueda germinar en el tiempo correcto, que tú vayas actuando, porque yo sé que tú eres fiel, mi Dios, y el que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Poco a poco va sobrando. Gracias por esta gente que escuchó, gracias por estos hermanos, estos amigos que se enlazaron. Bendícelos, por favor, que tu Espíritu Santo esté todo el tiempo circundando su vida y que su fe haga que ellos practiquen la fe, Padre. A ti sea la gloria por siempre, mi Dios. Y estas personas que tal vez nunca habían escuchado, te ruego que por favor las bendigas y que comiencen a creer. A ti sea la gloria por toda la eternidad, mi Dios. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Pero que sea tu voluntad y no la nuestra, mi Dios. Amén. Mi hermano, cuídate mucho, Dios te bendiga. Y no se olviden de lo que dijo el pastor. Enlácense en los devocionales. Enlácense, no hay excusa. Bye.